celestial mansión. Vaya a buscar, hermano, en Mateo capítulo 13, verso 58. Allí estaremos leyendo esta noche para que Dios nos hable, hermano. Creemos que Dios habla el día de hoy. Amén. Creemos que Dios habla a la fecha. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así, para bendición de nuestra alma. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, hermano, alabando, glorificando, exaltando al Señor. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Poderoso es Dios. Santo es el Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el tema con uno que crea. Con uno que crea. Hay distintas cosas que nosotros vamos entendiendo en cuanto a la fe. Nosotros pues ya sabemos que es la fe, es la certeza de lo que se espera y es también la convicción de lo que no se ve. Para agradar a Dios, también lo dice su palabra, que es necesario que todo aquel que a Él se acerca tenga fe. Amén. Eso debe ser así. Debe ser así. Sin duda alguna, debe haber fe en el corazón de todo aquel que se acerca a Dios. Porque sin fe, dice la Escritura claramente, es imposible agradar a Dios. Y que cada uno sepa también que Dios es galardonador de los que le buscan. Hay mucho que decir en cuanto a la fe. Meditando en todo esto, también me venía una idea que en ocasiones es una duda frecuente en miembros de las congregaciones. Personas que si les hace uno la pregunta, titubearían en cuanto a la respuesta. Se la voy a hacer para que usted que nos está viendo a través de las redes sociales o para que usted que está acá también presente, hermano, lo vaya entendiendo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que le quiero preguntar yo? Lo que le quiero preguntar es lo siguiente, para que usted piense. ¿Qué será necesario e indispensable para que Dios se glorifique? Por ejemplo, en una oración por un enfermo. Viene un hombre, ora por un enfermo. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es necesario e indispensable? ¿La fe del que está enfermo o la fe del que va a orar? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? Piénselo y no deje de alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál sería su respuesta? ¿La fe del que está enfermo y necesita ser sanado o la fe del que va a orar por el enfermo? Bueno, aquí hay una situación un poquito como complicadita, ¿verdad? Y todos están ahí como pensando. A ver, levante la mano y dé un amén el que dice que tiene que ser la fe del enfermo. A ver, si el enfermo no tiene fe no se puede sanar. A ver, levante la mano y dé un amén si es la fe del enfermo. A ver, ahora bájela. Ahora los que creen que es la fe del que va a orar para que Dios haga un milagro, levante la mano y dé un amén. Amén. ¿Y cuántos dicen que los dos tienen que tener fe? Si uno de los dos duda, no sucede nada. A ver, ¿cuántos lo creen? Ya se me revolvieron todos, hermano. No, hombre, ustedes tienen que tener palabra, Dios mío. Bueno, es una duda frecuente. ¿Tiene que tener fe el que está enfermo para ser sanado? ¿Tiene que tener fe la persona que está orando por alguien para que Dios opere un milagro? ¿O los dos indispensablemente tienen que tener fe para que ocurra algo? Está interesante la pregunta, ¿verdad que sí? Bueno, les voy a decir algo tal vez conforme a mi manera de pensar. Y claro, pudiéramos hasta encontrar sustento bíblico, por supuesto. Pienso que para Dios glorificarse y para Dios hacer algo,
no necesita nada de nadie. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y punto. Por ejemplo, usted mira las cosas que están siendo creadas o que fueron creadas por su palabra. ¿La fe de quién actúa ahí? De nadie. Fue únicamente la palabra de Dios, el poder de su palabra. Bueno, hermano, pero ahí como que se está yendo muy a las orillas o muy fuera del tema, porque usted dijo si hay uno enfermo y cómo se sana. Bueno, la Biblia habla ya en Juan capítulo 5, usted se recordará del paralítico de qué, del estanque de Betesda, me parece. Y ese hombre estaba allí ya durante 38 años y nunca había sido sanado. Dice la escritura que bajaba un ángel de tiempo en tiempo. Eso nos da a entender posiblemente de año en año, que bajaba, descendía, tocaba las aguas. Nadie lo veía al ángel, pero miraban donde movía. Y cuando miraban eso, la gente se tiraba de cabeza, hermano, al estanque para ser sanados. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta al paralítico que estaba ahí y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue su respuesta? No tengo quien me meta. ¿Qué significa eso? Incredulidad a todas luces, hermano. No le están preguntando si tiene quién, le están preguntando si quiere. Y se está dando cuenta que la respuesta que él da es una excusa nada más, como la de muchos para seguir enfermos. Porque, hermano, hay gente que está enferma porque quieren, porque Dios los pudiera sanar, pero ellos no quieren ser sanados porque se les cae el negocio. Imagínense los que viven de andar pidiendo dinero por su enfermedad, y si Dios los sana, ya se les cayó el negocio, ¿verdad que sí? Hay gente que dice: ay, no, gracias, otro día mejor, así estoy bien. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a vivir de eso. Amén. Personas que se aferran a una enfermedad, que no tienen fe de que suceda algo. Y si uno le dice: ore, hermano, yo ya he orado, yo ya he buscado a Dios, yo ya he clamado. Imagínense que así hubiera pensado aquella mujer que tenía flujo de sangre, que llegó a 12 años, hermano, de estar con una enfermedad de esas. Yo no sé cómo no se murió. Yo pienso que esa mujer posiblemente tenía muy bajas sus defensas todo el tiempo y hasta anemia, porque lo que ella perdía era sangre. Y usted sabe cómo se pone una persona cuando pierde sangre, ¿verdad que sí? Se pone pálida, así como están ustedes ahorita. Amén. Hay que sacarlo un poquito ahí al sol, pero el domingo, porque hoy no hay sol, hermano. Amén. Las personas se ponen pálidas, no tienen fuerza, pierden muchas cosas, también se duermen en cualquier lugar. Amén. Pero ese es otro tema. Hoy no tengo intención de reprender a nadie, ¿no? Amén. Entonces, note usted que la respuesta que da ese hombre era una respuesta acompañada de incredulidad. No le estaban preguntando eso. Y me ha pasado, hermano, yo a veces le pregunto a alguien: ¿y usted quiere ir a tal lugar? Pero yo no tengo dinero ahorita, tal vez la próxima, dice. Uno no les está preguntando si tienen dinero, le están preguntando: ¿quiere ir? Si a usted le preguntan: ¿quiere comer? ¿Tiene hambre? Y si usted tiene hambre y no tiene dinero, ¿qué tiene que responder? Sí. ¿Quién sabe ahí venga una bendición? ¿Verdad que sí? Y dice: no tengo hambre. Y tal vez Dios lo quería bendecir. O sí tengo hambre, pero me voy a aguantar. De todas maneras, ya gastritis ya tengo. Hay gente, hermano, que mire, si la Biblia dice que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, es porque Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Y Él es provisor, hermano. Le digo, hay gente que se está muriendo de hambre porque no tienen fe para creerle a Dios en lo que Dios puede hacer. Y a muchos, les digo, y en algún momento posiblemente nos ha tocado a nosotros, Dios nos ha sorprendido bendiciéndonos en medio de nuestra incredulidad. Amén. Usted estaba cerrado, incrédulo a que no iba a suceder nada, y Dios lo sorprendió. Ni tenía fe el que estaba orando por usted, ni tenía fe usted, pero Dios tenía un plan y Dios quería glorificarse. Claro, no piense que es todo el tiempo que Dios obra así. Amén.
Hay cosas que Dios hace, y como lo hizo con aquel paralítico, sin que ese hombre tuviese un poquito de fe. Dios lo hizo porque Él es Dios y porque Él quería sanarlo. Pero nosotros tenemos, hermano, que pedirle mucho a Dios para no caer en un estado de incredulidad. A ese hombre lo sanó, pero la Biblia nos dice acá en el capítulo 13, verso 58 de Mateo, que no hizo allí muchos milagros. ¿Cuál fue la razón? A causa de la incredulidad de ellos. Dios pudiera haber hecho muchos. El Señor Jesucristo pudo haber sanado a muchos. Si Él quería, lo sanaba y punto. Pero Él no quiso glorificarse al ver tanta incredulidad, hermano. ¿Sabe que dónde estaba el Señor? El Señor estaba en Nazaret. ¿De dónde era el Señor? ¿De dónde era el Señor? ¿Ah? Ay, Dios. De Israel, diga, para generalizar más. A ver, ¿de dónde era? Jerusalén, Nazaret, ¿de dónde más? ¿Ah? Zacatepeques. ¿Qué digo Zacatepeques? Disciplina 6 meses. ¿Cómo que Zacatepeques? Amén. ¿De dónde era el Señor? Él no era de este mundo, dice su palabra. Amén. Pero ¿dónde nació? ¿Qué hacía en Nazaret? ¿Ah? Mire, la Biblia enseña que cuando Herodes iba a hacer la matanza de los niños, José, María y Jesús se fueron a Egipto. Amén. Y ahí se cumplía otra profecía: y de Egipto llamaré, me parece, dice, a mi siervo. Y de Egipto vino el Señor a vivir a Nazaret, y en Nazaret se iba a cumplir otra profecía. Así que el Señor se crió, o los criaron en Nazaret. Nació en Belén, vivió unos años en Egipto y luego en Nazaret. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bueno, lo vieron crecer, lo vieron que era hijo del carpintero. Pareciera ser que ser carpintero como que era un pecado en ese tiempo. Él era el hijo del carpintero y era mal visto. Empezó a predicar y la gente decía: ¿y no ese lo conocemos pues? La misma gente, hermano. La gente a veces prefiere creerle a un desconocido que a un conocido. Amén. Mire, hermano, y pasa mucho que usted le dice, a veces hasta la misma iglesia, usted les dice: miren, hermano, esto dice la Biblia, y no lo creen. Ah, pero viene otro predicador o encuentran otro en redes sociales y a ese sí le creen. Y otros están peor, están esperando que un ángel del cielo descienda para hablarles, para revelarles las cosas. Y definitivamente no es así. Amén. El Señor necesita encontrar en nosotros, en todos, encontrar tan siquiera un granito de fe, hermano. Amén. ¿Cuántas cosas quisiera hacer Dios? ¿Cuántas cosas el Señor quisiera mostrar y manifestar en esta tierra? Pero ¿qué sucede? Que aún dentro de las iglesias hay mucha incredulidad, hermano. Mucha gente incrédula. ¿Y por qué incrédula? Se lo voy a decir. Enójense conmigo también, por favor. Ya no se los había pedido, pero hoy sí enójense. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Y las iglesias pentecostales lo tienen. No, no lo tienen. No lo piden, no lo creen, no lo añoran, no lo desean. Aplauden cansados, cantan cansados. ¿Y cuándo va a haber un movimiento pentecostés en su vida? ¿Cuándo va a descender la gloria de Dios? ¿Cuándo se va a meter usted a creerle a Dios que Dios lo puede bautizar a usted con Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuándo le va a creer a Dios? El día que usted le crea va a ser el día que Dios lo bautice. Amén. Porque para que Dios lo bautice a uno hay que creer que Jesucristo es el bautizado. Amén. Y que Él puede, hermano, llenarnos de su santa presencia, llenarnos de su gloria, llenarnos de su Espíritu Santo. Amén. Eso hay que creerlo.
Tenemos gente incrédula en las iglesias, sí. Mire, hermano, hay hermanos que tienen algunas complicaciones de salud, pues, mucho más serias. Cosas del otro mundo, digamos, de otro nivel. Pero hay algunos, hermanos, que lo que tienen es un dolorcito de cabeza. Hay mujeres que parecen la farmacia andando, hermano. Pregúntele si tiene una aspirina, carga una aspirina en la cartera. Pregúntele si tiene alguna para la náusea, tiene para la náusea. Yo creo que hasta marihuanol cargan algunas ahí. Para hacerse un ungüento para ungirse allí. Y si alguien tiene algún dolor o calambre o no sé qué otra cosa, que ese lo cura todo, dice. Saber si será cierto. Bueno, que si algunos se lo fuman ya no sienten dolor. Amén. De todo cargan, hermano. Lo que les falta cargar es un poquito de fe. Mire, hay unos hombres que lo dicen en términos de broma, pero es una gran verdad. O sea, ¿cómo está don fulano? ¿Usted es cristiano? Sí. Y entonces, ¿por qué carga eso ahí en la cintura? Ah, por si me falla la fe, dicen. ¿Ha escuchado usted personas así? Yo estoy seguro que sí. Personas que cargan el arma aquí, que cargan un machete, un cuchillo, puñal o alguna pistola, una 22 aunque sea. Y ahí la andan, hermano, por si les falla la fe. Es que la fe no falla, hermano. La fe no falla. El que falla es el hombre. El que falla o quien falla es la persona, pero la fe no falla. La fe conquista lo imposible. La fe obtiene lo que otros no reciben. La fe se eleva a lugares altos porque la fe no falla. La fe no se está elevando, hermano, y de repente la fe se viene para abajo porque se le cayó la señal. No, porque no había señal satelital y se vino para abajo la fe. La fe no depende de esas cosas. La fe es preciosa, es hermosa, es algo maravilloso que el ser humano puede alcanzar y puede tener. Y la puede tener la persona más sencilla de esta tierra. Puede ser millonario en cuanto a fe y tener mucha fe en su corazón. Eso es algo maravilloso, hermano. Hermano, pero entonces, ¿por qué Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua después se hundió? Le falló la fe. No falló la fe, falló Pedro. Amén. Y no me gusta hablar de eso porque Pedro fue un buen ejemplo en muchas otras cosas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano, el Señor no pudo glorificarse porque no había alguien que creyera en lo que Él podía hacer. ¿Qué estaba buscando el Señor? ¿Será que estaba buscando 100? ¿Será que estaba buscando 200? ¿Será que estaba buscando 300 personas, hermano? ¿Cuántos cree usted que estaba buscando? ¿Ah? ¿Cuántos? Con uno que encontrar. Mire, le voy a mostrar un verso de la palabra del Señor. Tome su Biblia ahí que la tiene en la mano y acompáñeme a Marcos 8. Gloria a Dios. Marcos 8. Gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a hacer un cambio acá, hermano, perdonen. Bendito el nombre de Jesús. Mateo 8, Mateo 8 del 5 al 13. Voy a leer rapidísimo. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló
y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta ahí lo vamos a... Bueno, voy a leer el 13 ahora. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. El Señor encontró a un hombre, un centurión, un soldado romano, líder de 100 hombres, que le dice que tiene un criado enfermo. Pero este hombre que se acerca tenía fe en el poder que Dios tenía. Tenía fe en lo que Dios podía hacer. Y era centurión, es decir, era romano, era gentil, no era un judío, no era un israelita de nacimiento, no era de Nazaret tampoco, no era de Galilea, era aparentemente romano, centurión, gentil, pero tenía una fe tremenda, hermano. El Señor no encontró ni 2, ni 3, ni 4 que estaban unidos, hermano, en un propósito. Y no estoy tratando de desvirtuar lo que el Señor mismo dijo, que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él, porque es una promesa. Pero el Señor puede hacer algo si no hay 4, si no hay 5, si no hay 10. Pero si hay uno que tenga fe, esa fe puede tocar el corazón de Dios, puede mover la mano de Dios. El centurión tenía una fe tremenda y se acerca ante el Señor, y el Señor le dice: voy a ir a tu casa. Y le dice: no soy digno de que pongas un pie en mi casa. Solo di la palabra, solo dilo, solo pronúncialo, y él va a ser sano allá donde quiera que esté. Y dice la Biblia que el Señor se maravilló. No digo que se asombró, porque asombrarse es como si él no se lo hubiera esperado. Sin embargo, cuando dice que se maravilló, podemos entender de que el Señor se gozó de encontrar a alguien, hermano, que creía en Él. Y sabe que el Señor se goza donde hay un pueblo que cree en Él. Y si no hay un pueblo que cree en Él, con uno que crea en Él, el Señor se goza, hermano, de encontrar uno que cree en su poder, que cree en su nombre, que cree en lo que Él puede hacer. Amén. Pero encontrar 5 incrédulos, hermano, encontrar una iglesia enorme, pero con todos incrédulos, qué tristeza. El Señor se maravilló, se alegró, se gozó de ver de que había uno que no desconfiaba de Él. Había uno que creía en el poder de Dios, que creía que podía ver la gloria de Dios, que creía que podía haber un milagro. Mira, el centurión ni era apóstol, ni era aún un discípulo entregado, ¿no? Era un seguidor, un simpatizante, pero con una fe en el poder de Dios. Hay gente, hermano, de allá afuera con más fe que muchos que están adentro. Yo sé que Dios me va a sanar, dicen algunos que no van a la iglesia, hermano. Y Dios lo sana, ¿verdad que sí? ¿Y usted que va a la iglesia? Ay, yo ya no sé si Dios me va a sanar, dice. Hace unos días con el impío, tal vez algo le enseña. Con ese pecador tal vez algo aprende, porque tiene más fe que usted. ¿Cómo es eso posible? Usted debería de ser un mensajero de fe. Usted debería de llevar una palabra de aliento, una palabra de fe. Pero no. Otros son los que lo hacen. Otros son los que lo dicen. Otros son los que creen. Yo pienso, y hablando de que el Señor busca uno que le crea. Mire, hermano, ese pasaje siempre me impresiona, y me impresiona por este mismo detalle, que en algún momento pues tal vez lo repito mucho, pero es una gran verdad. Volviendo al tema de la mujer del flujo de sangre, dígame, ¿cuántos tocaron ese día al Señor? Que el Señor preguntó y dijo: ¿quién me tocó? ¿Y qué le dijo Pedro? Si la multitud te aprieta, maestro.
Si aquí todos usted andan más de tocar ahí, que quieren tocar y usted ha visto cómo es la gente con una celebridad, hablando de las cosas del mundo. Miren, le quieren quitar la gorra, le quieren tocar la oreja, le quieren tocar la cara, de todo le quieren. Si se pudiera, le pudieran arrancar un cachete, se lo arrancan. Si le pudieran arrancar una oreja, se la arrancan, hermano. Así es la gente. Entonces, cuando el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pedro no le halla mucho sentido a esa pregunta, porque era una multitud la que estaba ahí, que los apretaba y que muchos venían y tocaban al maestro. Pero así como cuando usted se emocionaba con esos líderes políticos que salían para estas fechas, ¿verdad? Dije que ahí anda fulano, y usted iba a que le tomaran una foto o a darle la mano, contento porque le dio la mano al candidato a presidente, al candidato a alcalde, y qué emoción, hermano, ¿verdad que sí? Yo me emocioné un día, hermano, que me estaban cortando el pelo. Yo tenía como 12 años y entró aquel famoso general. Ya ustedes saben quién es. Solo con decir general ya la gente sabe, ¿verdad? ¿Quién era? Y entró, hermano, dando tarjetitas. Y yo no me podía bajar de la silla, pero yo tenía como 12 años y yo decía, vino fulano, decía yo. Yo estaba contento de haberlo visto. En otras actividades, hermano, tuve la oportunidad de ir a la plaza de la municipalidad. Y el que fue alcalde en ese tiempo salió a la plaza y salió a compartir con todos, como su trabajo, como la política, ¿verdad? Y nos dio las manos a todos. Y ustedes me preguntan, sí, yo le di la mano, pero ¿acaso ellos se acuerdan de uno? ¿Y qué ganó uno con darle la mano? Tal vez hasta microbios me pasaron. O yo le pasé, ¿verdad? No sabemos. Pero ¿qué ganaba uno? No ganaba uno nada. Al menos que le regalen láminas, playeras, pues algo sacó, pero dígame, aparte de eso, ¿qué? ¿Qué gana uno con tocar a otra persona? No gana nada. Al Señor le ponían la mano, lo tocaban y eran multitudes las que venían y lo tocaban. Pero mire, una mujer que lo tocó, pero no lo tocó como cualquier otra mujer ni como cualquier otra persona, sino que lo tocó con fe en su corazón. Ella dijo, yo voy a tocar, tan siquiera que logre tocar el borde de su manto y yo voy a ser sana. Mire, ella lo dijo, ella lo creyó, y como lo creyó, también Dios lo hizo. Amén. Es que, hermano, la fe es algo tan agradable ante Dios, pero la incredulidad es algo tan abominable. Cuando usted está ahí todo incrédulo, dudando, ay, hermano, estoy seguro que el Señor ganas de darle una reprendida tiene. Pero cuando usted tiene fe, ahí va el Señor al lado suyo. Cuando usted dice, yo sé que Dios está conmigo y aquí voy en el nombre del Señor, yo estoy seguro que así como lo ha dicho, así es, y ahí va el Señor. Amén. Usted diga, voy a ir a mi trabajo, voy a ir a comprar unas cosas. Yo confieso que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende, como lo dice su palabra. Pero hay algunos hermanos que no salen a la calle por miedo a que les roben, dice. Me pueden robar. Ay, Dios. No, los ladrones son meros exigentes. No va a pensar usted que a usted no se lo llevan ahí. Tal vez hasta le pasan regalando algo. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Hay que tener fe, hermano. Fe de que Dios nos guarda, fe de que Dios nos cuida, fe de que Dios está con nosotros, fe de que Dios va a proveer. Pero cuánta gente, hermano, está desmoralizada, triste, con ganas de buscar el puente del incienso, con ganas de muchas cosas, menos de buscar a Dios, con ganas de dejarse morir como Agar, ¿verdad? Con ganas de tirarse al precipicio o de ahorcarse como Judas también, pero no con ganas de vivir ni de luchar. No quieren hacer nada, no tienen fe. Hermano, uno a veces los motiva, los alienta y no tienen fe. Luche, créale a Dios, busque a Dios. Ay, hermano, la verdad es que
yo me desanimo bien. Solo. Doña Desánimo habría que decir. Don Desánimo. Porque solo de desánimo saben hablar, hermano. No debería de ser así. Deberíamos de ser un pueblo lleno de fe. Amén. Esa mujer dijo, yo voy a tocar el borde de su manto y voy a ser sana de este azote. Es decir, este azote, esta maldición se termina hoy. Y así como lo que dijo, así como lo que creyó, así fue. Amén. Confíese usted con fe en el Señor Jesucristo, de que Dios va a hacer algo en usted. Amén. Confiese que Dios le va a levantar, confiese que Dios le va a ayudar, confiese que Dios le va a abrir puertas. Pero no, ahorita entonces yo voy a luchar por un trabajo formal y tal vez nací para narcotraficante y yo aquí queriendo encontrar un buen trabajo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Amén. ¿Cómo que Dios lo va a querer para narcotraficante? Para empezar, ni vender nada saben, y hablando de que van a ser narcotraficantes. Se ahogan con el agua, ahora imagínense con otras cosas. Amén. Puras bobadas habla la gente. Yo aquí queriendo encontrar un trabajo decente y tal vez yo nací para otra cosa. ¿Verdad que no dice que para prostituta de una vez? Amén. Dinero fácil. Pero eso es fuera del lugar, hermano. Amén. Hay que tener fe y creer que Dios abre puertas. ¿Dónde están los cristianos que le creen a Dios? Que Dios puede hacer algo. ¿Cuánto ha orado por lo que usted anhela? Porque ya andan todos desanimados. Pero yo no los miro que anden ahí orando, clamando, gimiendo. ¿Cuántos ayunos ya sacó para que Dios les provea un trabajo, para que Dios rompa cadenas? ¿Cuánto tiempo está sacando de oración en su casa pidiéndole a Dios por ello? A eso no lo hace, pero es que Dios no me bendice a mí. Pues métale rodillas, clámele al Señor, que claman los justos y Jehová oye. Y el Señor dijo claramente, clama a mí y yo te responderé. Pero tiene usted que clamar, tiene que gritar, tiene que gemir, tiene que hacer algo para que Dios intervenga, hermano. Y no estar alimentando ahí la incredulidad. Pero si mira una novela de esas todas miserables, hermano. La protagonista, que no hay que ver novelas, lo aclaro, la protagonista es una toda miserable, hermano. Es la pobrecita, la que regalaron, dice. La que se la robaron cuando era chiquita y se va a criar con unos pobretones, dice. Esas les gustan ver a los hermanos. Una historia modificada de la Cenicienta, más o menos. Y viendo a la pobre miserable esa. ¿Y qué es lo que le van a dar ganas de ser miserable también? O de repente va a pensar que un día va a aparecer una carroza por ahí. Las ratas le van a aparecer, pero no caballos. No, hermano, aquí no hay cenicientas ni cenicientos. Aquí el que clama, Dios lo bendice. El que busca a Dios, Dios le abre puertas. Amén. Su palabra lo dice. El que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Y quién lo dijo? Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Tocar, tocar, tocar. Señor, soy yo. Señor, soy tu hijo. Señor, soy tu hija. Aquí estoy tocando, Padre. Levántese a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la medianoche, a orar, a buscar a Dios. No duerma como que es un tronco. Clame, busque a Dios y verá las cosas grandes que Dios puede hacer. Diga, yo me voy a meter esta semana a buscar a Dios y yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Dónde está la gente que habla así, hermano? Que habla en fe, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios se va a glorificar. ¿Dónde está la gente que puede hablar así? No, hermano, hay unos que ya están para dejarse morir. Unas pobres, hermano. Ay, hermano, yo creo que no me voy a casar nunca. ¿Y por qué? Es que yo miro que eso está imposible, hermano. De verdad. Está muy difícil. Ya mire, hermano, la edad se me ha ido. ¿Y cuántos años tiene? 22.
acaba de salir de la cuna y ya está afligida, dice que no se va a casar nunca. Y hermano, yo he visto unas más viejitas y con más fe que se van a casar. Amén. Mire, allá en un pueblo pasó el féretro en el pueblo. Y la viejita salió a ver. Tal vez usted la conocía. Tal vez era de su familia. Y salió la viejita a mirar. Y dijo la viejita, ay, camino que todos llevan, dijo la viejita. Y al rato, hermano, pasa una boda ahí por todo el pueblo, ¿verdad? Usted sabe cómo eran de escandalosos entre los pueblos. Eso ya cambió. No digo que bueno, porque solo Dios sabe si es bueno o es malo. Pero ya cambió. Antes, hermano, salían de la casa y se iban caminando con el vestido blanco y llegaban con el vestido todo empolvado ya al lugar donde era la boda. Pero se caminaban todo el pueblo, Dios mío. La gente, todos tenían que saber que se iba a casar. Y cuando la viejita la vio a la que iba de blanco y que iba a una boda para allá, para la iglesia, dijo la viejita, ay, camino que todas llevamos, dijo. Mire, esa viejita estaba más segura que se iba a casar a que se iba a morir. Tenía más fe. No, hermano, yo ya no cacho nada. Si no se trata de cachar, se trata de orar. Si fuera de cachar es de poner cachos. Amén. ¿Qué tiene que decir? Acuérdese que para todo roto hay un descosido. Amén. Por allá de estar su descosido, hermano. No se aflija, solo ore. Amén. Amén. Hay que tener fe. Hermana, si hay alguna hermana que no puede tener hijos, tenga fe. Yo he visto, hermano, he visto acá en la obra del Señor, aquí en Remanente, aquí nos movemos. Conozco hermanas que tenían problemas, que ya no se sometieron a nada, lo dejaron en las manos de Dios, le clamaron a Dios, buscaron a Dios y Dios les regaló un hijo. Cuando Él quiso, en el tiempo de Él, y Dios hizo las cosas de una forma maravillosa. Y entiendo que eran personas que eran estériles, hermano, pero hubo una intervención de Dios. Está el caso de Ana en la Biblia, pero yo he visto eso en la Biblia y lo he visto manifestado en otras mujeres que sirven y aman al Señor. Amén. Lo vi, hermano, en una pareja que yo no sabía que eran cristianos. Yo los conocí cuando tenía como 8 años, porque nos íbamos a meter a la tienda de ellos. Y el año pasado lo encontré y me dice, es que vengo a la graduación de mi hijo. Y yo le digo, yo me acuerdo que usted no tenía hijos. Y me dijo, es que yo no tenía. Pero una noche me sentí desafiado porque yo llegaba siempre a la casa de mi mamá, y cuando llegaba mi mamá estaba orando que Dios me diera un hijo. Y yo dije un día, ¿cómo es posible que mi mamá esté orando y yo, que soy el hombre, y con mi esposa que vamos a la iglesia, cómo es posible que nosotros no le estemos pidiendo a Dios? Y dice que se tiraba en el templo a orar. Y él se acuerda del mismo rinconcito donde siempre iba a orar y a pedirle a Dios que hiciera un milagro, hermano. Yo creo que tuvo 3 hijos. La esposa, pues, porque él no los dio a luz. Amén. Pero fue padre o es padre de 3 muchachos. 2 varones y una mujer, hasta donde entendí. Dios hizo la obra. Pero ¿qué encontró? Fe. Definitivamente encontró fe. Voy a leer otro verso para todos ustedes. Antes de leer un versículo, le voy a mencionar algo. Lo tengo acá apuntadito, por eso no quiero que se me olvide. Si usted nota el ejemplo de Elías en la Biblia, Elías es otro ejemplo. Habían más, no era el único, ya lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se había reservado el Señor? Yo me he reservado, ¿cuántos? 7,000 que no han doblado rodillas, dijo el Señor. Pero a la hora de la hora, en el mero momento de la angustia, de la batalla, de confrontar a los profetas de Baal y al pueblo entero, ¿cuántos estaban a la par de Elías? Nadie, hermano. ¿Cuántos sabían que creían? ¿Cuántos creían en el poder de Dios? 1. Mire, la fe de Elías era tan grande
que él sabía explícitamente, clarísimo, él sabía que ese día los profetas de Baal no iban a lograr nada. Y hasta se burló de ellos, hermano. Ese Elías era tipo, hermano. Se burló. A ver, griten más fuerte, tal vez no los oye. Tal vez se fue de viaje. A lo mejor está en el baño, se está bañando. Tal vez está comiendo, les decía. Griten más duro. Se burló, hermano. Se burló completamente. Y no sucedió nada. Luego Elías dice, bueno, llegó mi turno, pone el sacrificio. Y Elías tenía una fe tan grande en lo que Dios iba a hacer, que mandó a hacer una zanjona, hermano. ¿Sí o no? Alrededor del... Y hermano, llenaron esa zanja de agua y echaron agua sobre el sacrificio. Usted sabe que si uno le echa agua a algo va a costar que agarre fuego, ¿sí o no? Pero Elías sabía que ese día no iba a ser un fuego natural que iba a descender ahí. Elías sabía que Dios le iba a responder. Elías estaba segurísimo de que Dios no iba a fallar, hermano. De que Dios no le iba a quedar mal. Y eso le agrada al Señor, hermano. Encontrar a alguien que sabe que Dios no le va a fallar, que Dios no le va a quedar mal, que Dios no lo está engañando, que si uno le cree a Dios, algo grande hará el Señor. El Señor por eso se alegra cuando encuentra a alguien que confía plenamente en Él. Amén. Pero cuando hay alguien que duda de Él, hermano, el Señor no puede trabajar. El Señor no trabaja, escúchelo bien y si quiere lo apunta y lo pone ahí en un cuadro en su casa, lo que le voy a decir. El Señor no trabaja con la incredulidad ni con la duda. Si usted anda ahí dudando y titubeando, el Señor no va a hacer nada en su vida. Nada. Hermano, y lo digo con mucho respeto. Hay personas que son bien inconstantes, que nunca levantan la cabeza, hermano. Nunca sienten que Dios va a hacer algo Dios en ellos. No, nunca lo sienten. Todo el tiempo van a parar así. Nunca van a ver nada más porque nunca tuvieron fe. Nunca creyeron de que Dios los había llamado para algo más. Algunos piensan que Dios los llamó solo a calentar sillas en la iglesia. No, hermano. A eso no lo llamó el Señor. Por si usted eso había pensado, a eso no lo llamó. El Señor lo llamó a más. Algo grande quiere hacer Dios con su vida, ¿sí o no? A ver, ¿lo creen ustedes? ¿O creen que están aquí para cosas chiquitas? ¿O creen que Dios no tiene nada para ustedes? Si usted piensa así, estaba equivocado. Deseche esos pensamientos y diga, ahora entiendo que Dios tiene planes y propósitos con mi vida. Algo grande quiere hacer Dios con usted. Pero usted no quiere que Dios haga nada con su vida. Ay, Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano, tomando el ejemplo de Elías, él sabía que iba a descender fuego. Se arriesgó echando agua, se arriesgó haciendo una zanja, pero él estaba seguro de lo que Dios iba a hacer. La oración de Elías no tarda, estoy seguro, ni un minuto, hermano. Yo la he leído y he contado los segundos, digamos de 15 a 45 segundos. Era lo que duraba la oración de él. Y en ese tiempo descendió fuego del cielo. ¿Saben que a veces no es que Dios se tarde en hacer algo, es que no oramos con fe? Yo entiendo que hay cosas que Dios va a obrar en su tiempo, yo lo entiendo perfectamente. Y sé que las cosas no serán en nuestro tiempo. Pero a veces tratamos de usar frases así para justificar nuestras dudas y nuestra incredulidad. No, es que no es el tiempo de Dios, no es que no sea el tiempo de Dios, es que usted no ha tenido fe. Amén. Si usted ha tenido fe y ha orado y no se han dado, pues vale decir eso. No es el tiempo de Dios aún, pero hay que seguir orando. Pero si no ha orado lo suficiente, si no ha clamado a Dios, no diga que no es el tiempo de Dios. Es el tiempo de que usted doble rodillas, es el tiempo de que usted empiece a creer.
Porque no es que no sea el tiempo de Dios, es que su incredulidad no permite nada. Su incredulidad estorba todo lo que Dios quiere hacer. Bendito el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Hermano, le quiero leer unos pasajes. Hebreos 11. No lo voy a leer todo porque no nos da el tiempo, pero quiero mostrarle algo que es bíblico lo que le estoy predicando en esta hora. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11 es una cátedra de fe, ¿verdad que sí? Alabado el nombre de Jesús. Escuche, voy a leer solo la primera parte de cada versículo. Verso 4. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, Jacob. Por la fe, José. Por la fe, Moisés. Por la fe, Rahab. ¿Y qué más digo? Verso 32. Porque el tiempo me faltaría a mí también, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Pastor, ¿por qué leyó eso? ¿Por qué no capto? Ahora me va a entender. Por la fe, Abel. En el tiempo de Abel, ¿quién fue el emblema de fe en ese momento? El mismo Abel. Por la fe él ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Caín no fue un emblema de fe. ¿Quién era el único que tenía fe en ese momento? Abel. ¿Por qué Adán y Eva no? ¿Por qué ellos no cuentan? Ellos habían visto a Dios todo el tiempo, conocían a Dios. Abel, pensemos que Abel y Caín nacieron fuera del huerto, que la Biblia no nos dice ni cuándo nacieron, o en dónde más bien. Pero pensemos que estando en esa situación, fue Abel el que tuvo fe. Por la fe, Abraham. ¿Cuántos se guardaron en el tiempo de Abraham? ¿A cuántos escogió Dios en el tiempo de Abraham? Solo a él. Y escúcheme, ¿sabe por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? ¿Sí sabe por qué se le llama el padre de la fe? ¿Sí lo ha escudriñado, lo ha pensado? Porque Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? En algunas ocasiones se le llamaba padre a algunas personas que se les consideraba como los inventores. Por ejemplo, el padre de todos los que trabajan el metal, el padre de todos los artífices en oro, el padre de esto. En la Biblia aparece, pero está dándonos a entender de que ellos empezaron a hacer ese trabajo, pero hubo uno que fue pionero en todo y que luego su descendencia se dedicó al mismo oficio. Cuando la Biblia nos dice a nosotros de que Abraham es el padre de la fe, es porque Abraham fue el primero, hermano. En cuanto al pueblo de Israel y su llamado, el primero en tener una fe muy demostrada. Le creyó a Dios que Dios lo iba a bendecir y que Dios iba a hacer de él una nación grande sin ni siquiera él tener hijos. Amén. ¿Cómo se llama eso? Fe. Estando ya viejito y todavía tenía fe de que Dios iba a hacer algo en él, le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? ¿Le dijo hacia dónde? No, a donde yo te voy a mostrar. No le dijo a dónde, hermano. Dios no le dijo nunca a Abraham hacia dónde lo llevaba. Y estoy seguro que Abraham nunca lo preguntó. Pero hacia donde Dios lo movía, para allá iba Abraham. Hacia donde Dios lo llevaba, allá se movía. Entonces, ¿qué fue Abraham? El padre de la fe, porque él creyó. Hoy nosotros creemos, hermano, pero le digo, nuestra fe está fundada en muchas otras cosas más.
Amén. Mire, hermano, usted oye un testimonio y se le llena el corazón de fe de que Dios puede hacer algo. Pero dígame, ¿qué testimonio le pudieron haber dado a Abraham? Y mantenerse Abraham esperando en Dios que Dios cumpliera lo que le había dicho. Eso es fe. Imagínense, hay unos que han ido a la iglesia durante 3, 4, 5 años y después ya no quieren ir. Se les vino abajo la fe. Ya no, ya para qué, dicen. Abraham, a pesar de que las cosas no se cumplían como Dios le había dicho y como él esperaba, dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que él anduvo alimentando su fe de alguna manera para no dejar de creer en Dios. Imagínense todo lo que esperó Abraham para ver un hijo. Y algunos hermanos ya están desanimados porque no han visto lo que quieren. Ya no saben si venir a la iglesia o no. Ay, Dios, por ahí vamos mal. Mire, por la fe, Moisés, ¿cuántos más tuvieron fe en el tiempo de Moisés? Él fue un ícono, él fue un precursor en ese tiempo. Mire que si Josué y Caleb no hubiesen sido de la misma línea que Moisés, Moisés se hubiese quedado solo, hermano. Amén. Pero el que era el ejemplo en ese tiempo era Moisés en cuanto a fe. Porque por fe se le apareció el Señor en una zarza. Amén. Por la fe él creyó y le creyó a Dios y que Dios lo iba a respaldar y se fue a predicarle a Faraón, sabiendo que Dios iba a estar con él. Eso se llama fe. Algunos no tienen ni siquiera, hermano, la valentía de ir a predicar a algún lugar. No tienen ni la fe para eso. En el caso de Moisés, Moisés estaba expuesto a que lo mataran, porque él tenía una deuda pendiente en Egipto, ¿sí o no? A él lo podían matar. Y Dios lo mandó a predicar allí mismo. Y Moisés fue. Obedeció al llamado. Tuvo fe que Dios lo iba a respaldar. Pero hermano, hoy hay gente que dice: yo quisiera pastorear, pero para irme a morir de hambre mejor no voy. ¿Y quién dice que uno se muere de hambre? Nadie que le sirva a Dios se muere de hambre. Se muere de hambre el que le sirve al diablo, pero no el que le sirve a Dios. Y eso es fe también. Amén. Bendito el nombre del Señor. En todos estos pasajes que le he mencionado, es uno el que resalta. Y resalta por su fe. O sea, no habían muchos. Dígame, cuando Jericó iba a ser destruido y que hubo una sentencia de que nadie tenía que quedar, todos iban a morir. La única que se salvó fue Rahab. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Ayudó a los espías. ¿Y por qué los ayudó? No por quedar bien, sino porque ella tenía fe de que Dios iba a hacer lo que estaba diciendo. Esa mujer tenía fe de que Dios le iba a dar la victoria a ese ejército que estaba acampando. Todos los demás de Jericó estaban confiados de que ahí no iba a pasar el ejército israelita. Estaban confiados de que el ejército israelita tendría que buscar otro lugar, irse para otro lado y que no iban a poder. Pero Rahab sabía que Dios se iba a glorificar. Ella tuvo fe. Y la Biblia nos destaca diferentes ocasiones, hermano, en las que uno solo marcó la diferencia. No eran muchos, era uno. Con Rahab, con una hizo Dios algo. ¿Y dónde apareció Rahab? Hasta en la línea mesiánica aparece esa mujer, hermano. Increíble lo que Dios hace. En el tiempo de Sansón, de Gedeón, de David, de Jefté, esos hombres fueron valientes, pero la valentía la producía algo que estaba en el corazón de ellos, y era la fe. Es que la fe es la que nos hace valientes, no la valentía es la que nos da la fe, es al revés. Si usted cree en lo que Dios puede hacer, usted se va a llenar de valentía en las cosas que haya por hacer. Alabado el nombre del Señor. Mire, voy a leer este pasaje también. Por favor, búsquelo. Marcos 9.
Marcos 9. Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, a los que creen, dice, ¿verdad? ¿A cuántos? ¿A los que creen o al que cree? Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Dios no está pidiendo 2, ni 3, ni 4 en este momento, no. Uno. Uno. Es que en la casa soy el único que busca a Dios. Gloria a Dios, yo también pasé por eso. El único que va a la iglesia, el único que busca a Dios, el único que ora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el que Dios necesita. La gente, hermano, se queja que nadie los apoya. ¿Y qué quiere? Porristas. Que se pongan unos pompones chiquitín, alaben, bam, bam. Y que lo animen a seguir adelante. No. Que me desaniman todos me desalientan. Un día de estos yo me voy a quedar, ya no voy a seguir. Que el Señor reprenda al enemigo, hermano. Usted no tiene por qué pensar de esa manera. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, usted es el único que está buscando a Dios. Créale a Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Al que cree, todo le es posible. Que nadie más en su casa cree, nadie más en su casa ahora, todos se deprimen. Usted tenga fe, usted créale a Dios, usted clámele al Dios del cielo, usted clámele al Dios omnipotente. Clámele para que Él haga milagros, para que Él mueva su mano, para que Él glorifique su nombre. Pero tenga fe en Él. Al que cree. Al que cree, todo le es posible. Al que no cree, nada, hermano. El que no cree no recibe nada. Pero el que cree, el Señor le está diciendo todo le es posible. ¿Es enfermedad? Sí. ¿Dios puede hacer algo? Sí. En esas preocupaciones, ¿Dios puede hacer algo? Sí. ¿A quién le va a ayudar Dios? Al que cree. No está diciendo a los que creen. Es que mi esposo no me ayuda y no, él no va a la iglesia, o si no me deja sola con toda la carga espiritual. Con que usted crea suficiente. Que mis hijos no buscan de Dios, todos malvados. Creo que tienen el chamuco adentro, dicen. No buscan de Dios. Pues déjenlos que sean chamucos. Pero usted crea en Dios. Crea en el poder de Dios. Mire, gloria a Dios, porque algunos viven en hogares y lugares donde los familiares adoran a la Santa Muerte, adoran al San Simón y a cualquier otro muñeco de esos, hermanos. No les gusta que uno diga muñeco, pero si Elías se burló, nosotros también podemos. Amén. Hermano, tienen cualquier muñeco, unos de trapo, otros de madera, otros de yeso, otros de metal, y le están clamando a sus falsos dioses. Pero cuando el cristiano clama, se tiene que ver, hermano. Se tiene que ver. Dios va a dar testimonio, Dios va a levantar bandera por aquel que cree, por aquel que confía en Él, por aquel que ora. Pero por favor, no sea uno más del montón usted. No sea un cristiano mal mensajero de incredulidad, que todos saben que es cristiano en la casa, pero es el que menos cree. No me regalas una mi tortillita, es que no consigo trabajo. 10 años de no conseguir trabajo y dice que es cristiano. Clámele a Dios. Dígale: Padre, yo soy tu hijo. Señor, yo te estoy buscando y yo sé que tú me llamaste para bendecirme. Ayúdame, ábreme puertas, bendíceme. Amén. Pero se necesita que alguien crea. Si toda mi familia no quiere creer, allá ellos.
yo voy a creer. Si la iglesia no cree lo que yo creo, no me están poniendo atención a lo que les digo y no tienen fe en las cosas que yo creo que Dios va a hacer, yo las voy a creer, hermano. Si el pastor, hermana, si el pastor no cree en lo que Dios habló que iba a hacer, usted créalo, aunque él no lo crea. Usted tenga fe, porque al que cree no se necesita que sea asociado con nadie. Si lograra contagiar su fe, qué bueno, pero si no, no la pierda. No la pierda por las situaciones, por las circunstancias, no la pierda por lo que otros dicen, no la pierda por lo que otros hacen. Amén. Crea, crea, crea en lo grande que es Dios. Crea en el ilimitado poder de Dios. Crea que los recursos de Dios no se acaban. Crea que el poder de Dios nunca se termina. Crea que Dios puede glorificarse en esa situación, en esa batalla, en esa dificultad. Créale al Señor, créale a Dios. No dude, créale, tenga fe. Porque al que cree, todo le es posible. Con uno, hermano, que le esté creyendo a Dios. Con uno que le esté creyendo a Dios, Dios puede hacer algo. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión.